Te agradecemos, Señor, esta mañana de Shabbat por darnos el privilegio eh, de estar cerca de ti a través de tu palabra, creyendo pues que sea tu palabra, tu voz, la que vamos a escuchar realmente y por ende la que vamos a obedecer, Padre. Que seas tú, Señor, obrando a través de toda esta administración y que cada uno de nosotros podamos tener pues la condición de apartarnos como es la condición del Shabbat, apartar nuestro pie de todo el quehacer que nos atañe, que nos conecta con este sistema y más bien conectarnos con lo que tú demandas de parte tuya, Señor, dentro de tu plan, Padre. Bendito eres, Señor, honrado sea tu nombre. Gracias por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Shabbat shalom para todos. El que no se trajo su chaquetica hoy va a sufrir un poquito. Va a sufrir un poquito. Si no trajeron su chaquetica, bueno, a lo mejor el Eterno les da su calor, que yo creo que es más efectivo, ¿no? Bien, hoy vamos a culminar la porción de la Torá, de la número 8. Vamos a estar estudiando algunas cosas importantes que el Señor nos ha colocado en este tiempo, ¿no? Y dentro del contexto de la parashá Baislach, que es esta número 8, prácticamente, de hecho tenemos todo el capítulo 36, que es un capítulo que en su mayoría o en la mayoría de los versículos que lo componen, hablan de las generaciones, en este caso de Esaú, ¿ok? Dentro del marco de esta porción, la parte 3 de la número 8, ya leímos el profeta Agdías. Leímos todo el libro de Agdías, ¿qué le parece? Sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque Agdías solamente tiene un solo capítulo. De hecho, de los profetas es el más corto de todo el Tanakh. 21 versículos y los leímos todos. De hecho, en la parte final de este estudio vamos a estar haciendo referencia a este profeta, Agdías, porque tiene mucho que decirnos. ¿Okay? Y también vamos a estar leyendo ahora de principio, en el marco de los escritos apostólicos, o el Nuevo Testamento, como también se le ha llamado, en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30, el marco referencial que siempre es válido en los tiempos de Mashiach, ¿okay? Para tener un contexto bien completo. Con esto tenemos entonces, imagínense ustedes, la parte de la Torá, que es todo el capítulo 36, tenemos la flecha profética en Abdías, y tenemos el marco referencial de Yehoshua, por lo menos en los tiempos de Yehoshua. Tenemos un compendio bien interesante, bien completo, en cada porción, en cada estudio. Y de hecho, vamos a leer esta versión, que es la versión textual de Mateo 19, 16 al 30, donde dice de esta manera: y aquí acercándose uno le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Y el maestro le responde, entonces él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y aquí empieza lo interesante en la respuesta. Obviamente, como estamos acostumbrados ya a respuestas con una pregunta, el maestro responde con una pregunta que apertura un diálogo o una discusión bien sana en ese intercambio, ¿no? Y en esa respuesta, en forma de pregunta, que Josué le formula a este individuo, lo común sería, ¿por qué me preguntas acerca de la vida eterna? No de lo bueno.
Porque obviamente la vida eterna es el tema central, es el tema que quizás impacta o que roba o que puede robar en alguna condición toda la atención. Y sin embargo, Yehoshua no recoge quizás el peso que por lógica podemos tener, que es la vida eterna, sino que recoge lo bueno y le da un sentido bien particular. Dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y dice, uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y está hablando con una persona que conoce las escrituras, en este caso conoce la Torá, y que obviamente sabe que al cumplir los mandamientos tiene garantía de muchas cosas. Es decir, Yehoshua, y pienso yo que es mi opinión, muy a propósito está colocando cosas y se las está colocando así como de frente, que parecieran obvias, pero para contrastar algo que esta persona y que a lo mejor la mayoría de nosotros está descuidando. Porque tenemos una condición de una vida eterna quizás como una... Disculpen que lo diga de esta forma. Sí. Como si fuera un eslogan. Sí, sí. Entonces, como si fuera un eslogan y más bien está llamando la atención a lo importante, a lo trascendente que es eso, llamado como condición de vida eterna. Y entonces él le dice, bueno, vamos a hacer lo obvio, dice él. Y le dice, ¿cuáles? Y Josué le dice, lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar al padre y a la madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted le dicen eso, quizás a lo mejor usted no lo responde, pero en su interior dice, pero eso yo lo sé. Eso para mí es una clase vista. Eso para mí es tan obvio. Y esa es la posición que pienso yo que Yehoshua está llevando a esta persona. Porque le dice en el versículo 20 de este capítulo de Mateo 19, le dice el joven, todas estas cosas las he conocido. Es decir, yo no he nacido con esto. Tú no me estás diciendo algo nuevo. ¿Qué más me falta? Y entonces allí Yehoshua, cuando lanza aquella condición, dice, ya que quieres entonces ser perfecto, ya que quieres caminar por encima de lo que es obvio, por eso lo subrayé, ya que quieres aspirar a una posición más elevada, a una perfección que muchos no anhelan, entonces anda, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. ¡Puf! Eso sí no estaba en la cartilla, eso sí no estaba en lo obvio. Ese quizás fue lo que removió la condición de esta persona que quería tener algo bueno y que no sabía dónde estaba. Le imaginaba que era la vida eterna, pero no sabía en qué condiciones estaba. Y yo pienso que la mayoría de nosotros nos hace falta mucho, y que quizás con mucha más frecuencia de lo que usted se imagina, una cachetada, y disculpen, como esta. Porque obviamente estamos atiborrados de a lo mejor conocimientos y sabemos qué es lo que es bueno, lo conocemos, pero de allí a hacer, a andar, a tomar decisiones, a comprometernos delante del Eterno y a actuar como tales, es otra cosa. Y sigue diciendo esta versión, pero al oír el joven la palabra se fue entristecido, porque era de los que tenían muchas posesiones. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué cosa? Que sus posesiones pudiera
siendo verse como una bendición, es un serio tropiezo para alcanzar esa vida eterna como lo más bueno que puede ser preciado. Entonces Josué dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, no por ser rico, sino por tener pensamiento de rico en cuanto a tener eso como prioridad. Que no nos confundamos. Que no nos confundamos. Porque esto, tomado textualmente, dicen la riqueza contamina, la riqueza, eso no es así. Si viene como una bendición del Eterno, Baruch Hashem. Si viene como una bendición, como añadidura, Baruch Hashem. ¿Cómo yo voy a despreciar algo que viene del Eterno por esa vía? Y entonces, dice otra vez, os digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico entrar en el reino de Adonai. Y oyéndole, los discípulos se asombraban en gran manera porque, claro, estaban acostumbrados a lo obvio. Y no es que lo obvio no sea bueno. Ahí tenemos eso, todo ese decálogo de mandamientos, pero que estaban insertados religiosamente en este esquema y que no salían de allí. Y por eso su asombro. Y entonces les decía, bueno, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos, Josué le dijo, para con los hombres es imposible. O sea, estamos enfrente de una condición de necesidad. Y ahí está el término de humildad que estamos desarrollando en la senda de los justos. Porque necesitamos. Porque solo no vamos a poder. Para con los hombres es imposible, pero para con Elohim todas las cosas son posibles. E interviniendo entonces Pedro le dijo, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice, y Josué les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en tu trono de gloria, o en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, no los que conocen que no es bueno matar, asesinar, que es bueno honrar a los padres, no es los que conocen simplemente eso, sino los que actúan como tales, los que me siguen, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o a cualquiera por causa de mi nombre recibirá muchas veces más y heredará vida eterna. Y dice el versículo 19:30, que es el final de este segmento, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Jacob no fue primogénito. El primogénito fue Esaú. Pero Esaú quedó descartado. Y Jacob subió por encima de él. De eso vamos a hablar esta mañana. Baislak se traduce y envió, como todos sabemos. Ahora, delante de sus ojos tiene dos imágenes usted. Y disculpen los que están escuchando que no tienen la imagen. A su derecha tiene una imagen o una fotografía bien hermosa en cuanto a un prado lleno de vida. Y a la izquierda tiene un sequedal. Tiene un terreno árido, ausente de vida. Y yo pudiera preguntar a ustedes, y yo sé las respuestas que me van a dar, porque son las respuestas obvias y lógicas. ¿Qué quieren? ¿En dónde quieren, por ejemplo, quieren ustedes pasar unas vacaciones? ¿En la imagen de la derecha o en la imagen de la izquierda? ¿Qué quieren ustedes para su vida? ¿Dónde quieren pasar un rato? ¿En la imagen de la derecha o el de la izquierda? Y yo estoy seguro que obviamente la mayoría de nosotros va a decir, yo quiero el de la derecha. Porque ahí hay vida, ahí se respira algo fresco. Y nadie quiere el de la izquierda. Pero sin embargo, muchas veces todo se convierte y lo que es peor se queda en un querer, en un anhelo. Porque muchas veces deseamos cosas y
y como que nos satisface o nos conformamos con el simple deseo. Porque al saber que es bueno, nos conformamos, que es más o menos lo que pudiera pensar esta persona que se le acercó a Yehoshua. Y hay una diferencia entre saber que es bueno, entre anhelar lo que es bueno y precisamente tenerlo. Hay un señor que se llama Anthony Robbins, que yo no sé cuál será su fe, pero ha practicado algunos principios que están dentro de la Torá. Y en menos de 3 años surgió de una manera vertiginosa, porque cambió su mentalidad, su esquema. Él, en una frase, en uno de sus cursos, dijo algo que me llamó mucho la atención y se los traigo. Dice, muchos saben lo que tienen que hacer, pero pocos hacen lo que saben. Anthony Robbins dice, muchos saben lo que tienen que hacer, pero pocos hacen lo que saben. Y yo estoy seguro que esa es la diferencia. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que aspiramos, lo hermoso, lo bonito, pero muy pocos hacemos cosas para ganarnos esa condición. Es más, muchas veces con nuestros discursos de desear algo bueno, de querer algo nuevo, de conocer algo bueno, de dominar algo bueno en el concepto, está divorciado totalmente contra los resultados que nuestra vida dan. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nuestras decisiones y nuestros actos están en contra o están divorciados completamente con lo que realmente nosotros deseamos. Es más, con lo que nosotros sabemos que es bueno. Y quizás la persona que fue confrontada por Yehoshua tuvo ese dilema. Y quizás el padre lo dijo y lo trajo, yo quiero, tú me estás preguntando por algo que es bueno. Y lo lleva a un plano de acción. Porque yo estoy seguro que esta persona sabía y conocía la Torá. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros conoce, porque ya hemos tenido 6, 7 años trabajando con esto. Pero hermanos, no nos podemos conformar con saber, ni siquiera con anhelar. Tenemos que actuar. Y esa actuación tiene que ser conforme a lo que sabemos. Y lo que sabemos es sabiduría de arriba, para que se dé esta condición. Yo voy a aprovechar el panorama o el escenario que nos brinda estos dos personajes, tanto Jacob como Esaú, para hablar un poquito de ese tema. Porque dentro de todo este compendio, y fue muy a propósito que se introdujo a Abdías como parte de la narración profética de la Haftará, porque realmente ofrece un principio de las cosas aquí en la Torá, en el capítulo 36 de Génesis, y un final. Y en medio de esas cosas están descendencias, generaciones, que heredan todo un bagaje de información, sea para bien o sea para mal, sea para la derecha o sea para la de la izquierda. Y dentro de ese esquema tenemos a un Jacob y a un Esaú. Y el análisis puede ser interpretado como individuos, como personas que obviamente enmarcados dentro de un marco histórico tuvieron un intercambio, tuvieron un quehacer y pensaron, porque fueron personas como usted y como yo. Pero paralelamente a ese actuar como individuos, tienen un actuar con la carga que ellos representan como símbolos. O sea, tenemos que ver estas dos cosas en paralelo. La primera, el análisis como individuo, nos lleva
a analizar o a revisar el carácter personal de cada quien, tanto de uno como del otro. Pero si lo vemos como un símbolo, tenemos que revisar el carácter representativo, que quizás esta línea es la que nos atañe más, en la cual nosotros tenemos que profundizar, sin descuidar la otra, porque obviamente están muy relacionadas. En el primer esquema, como individuos o como revisar ese carácter personal, obviamente ellos tuvieron una experiencia local. Y a veces esa pregunta me surge mucho, con mucha frecuencia. ¿Hasta dónde estas personas pudieran estar entendidas internamente del rol que pudieran estar jugando en un momento dado? Esa respuesta, de hecho, está muy ligada a la dimensión o al tamaño de la revelación que ellos mismos recibían. Y eso pudiera ser lógico pensar, porque de otra manera, ver a un Moisés o un Abraham actuar de la manera como actuaron, y coloco esos dos ejemplos, pero hay muchos, sin tener una visión profética de lo que iba a pasar, es difícil imaginar. Porque en el plano natural, decirle a un padre que sacrifique a un hijo, tiene que haber un elemento muy, pero muy fuerte para que pueda dominar esa condición de protección de padre a hijo y poder llevarlo al sacrificio. Entonces tiene que haber un elemento adicional. Si hay una revelación. Por lo tanto, esa experiencia local traspasa a un impacto profético, que para nosotros es lo que tenemos que revisar en todo este acontecer. Ahora, dentro de todo ello, obviamente, porque la primera línea como individuos, como carácter personal o como experiencia local, fenece, termina con sus días. Cada uno de ellos murieron. Ya no están. Pero la otra línea permanece. Porque lo que ellos representaron, ese impacto profético, esa carga profética, se hereda y baja a las descendencias, y de allí, en el caso específico de Jacob y Esaú, genera dos naciones que fueron determinadas dentro del vientre de una madre. Y esa figura, hermanos, yo quiero traerla, porque si hacemos un comparativo, cada uno de nosotros podemos tener dentro de nuestro interior un Jacob y un Esaú. Así como lo tuvo en forma natural Rivka, cuando escuchó de parte del Eterno, dos naciones hay dentro de tu vientre. Así nosotros podemos tener estos dos símbolos, estas dos representaciones, y con ello todo el impacto profético dentro de nuestro interior. La pregunta entonces sería, ¿quién va a prevalecer? ¿Jacob o Esaú? Y eso no lo va a determinar nuestro Padre. No porque no lo puede hacer, obviamente lo puede hacer. Eso lo determina cada uno de nosotros. Solo que tenemos el referente profético por la Torá de qué pasó con Jacob y qué pasó con Esaú. Por lo tanto, teniendo ese referente que lo vamos a explotar hoy, es importante saberlo y ver las variables, porque en una dimensión pequeña o un microcosmo, como decían algunos rabinos, puede esto actuar, porque son principios, puede actuar también en nosotros, teniendo en nuestro interior un Jacob, un Esaú. Porque si los principios actuaron y resultaron, y hoy los vamos a demostrar, en la manera, en lo que dice la Torá, también los principios van a actuar en nuestro interior y en las decisiones que cada uno de nosotros tomemos.
Y esa es la flecha que vamos a traer de parte del Eterno esta mañana. Me costó muchísimo, les confieso. Porque si usted lee textualmente la carga de lo que tenemos en esta parte 3 del capítulo 8 de la Parashá Baislak, son puros nombres y nombres rarísimos. Jeque por todos lados, jeque para acá, jeque para allá, jeque para acá, jeque para allá. Una de las naciones tuvo un peso en esta palabra. Génesis 27, 29. Pueblos pueblos te sirvan. Le dice a una de ellas. Y naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Esto fue una declaración, obviamente, que trasciende el primer nivel y pasa al segundo, el nivel profético, a una de las naciones. Y es bueno recordarlo. Pero a la otra nación le dice, e Isaac su padre respondió y le dijo a Esaú, he aquí, sin la grosura de la tierra y sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Al final vamos a tener una imagen de este tiempo. No es un retrato, es una fotografía de este tiempo, del cumplimiento de esto que dice así. Sin el rocío de los cielos de arriba será tu morada. Pero también vamos a tener una evidencia física con fotografías reales, con esta tecnología del otro bando, del otro lado. Para que veamos con nuestros propios ojos, ni siquiera con los ojos espirituales, sino con nuestros propios ojos naturales, esa condición cumplida en nuestro tiempo. Y dice el verso 40 de Génesis 27, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero sucederá que cuando te fortalezcas, cuando te llenes de soberbia, entonces sacudirás su yugo de tu cerviz. Y yo haré justicia. No lo dice ahí, pero lo dice Abdías. El capítulo 36 comienza con el versículo, obviamente el 1, que dice, estos son los descendientes de Esaú. Él es Edom. Y comienza a nombrar. Esaú es Edom. En el capítulo 37, dije capítulo 36, versículo 1, en el capítulo 37, que no lo vamos a estudiar hoy, esa es parte de la parashá que viene, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Es decir, estamos en presencia de una narrativa que tiene que ver con genealogías, con descendencias. Y la Torá describe al final, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, donde empezamos esta porción de Baislak, al final del capítulo 35, describe de forma muy rápida la descendencia de Jacob. Luego como que abruptamente la corta y empieza y dice, estos son los descendientes de Esaú. Y hace toda la descripción de los descendientes de Esaú y lo que ellos representan. Dentro de ellos está Amalek. Y seguidamente, como que cierra el paréntesis y abre el capítulo 37 y empieza con la narrativa de las descendencias de Jacob. Y ahí está, el primero que nombra es Joseph. Lo vamos a estudiar la próxima semana. Ahora, dentro de todo este contexto, hay dos palabras acá que tienen una misma origen en el hebreo. Que cuando dice en el capítulo 36, versículo 1, estos son los descendientes, esa palabra descendientes es sinónimo de la historia
que está en Génesis 37:2, donde dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y tiene el mismo significado en hebreo, que es la palabra toledá, que es donde también está relacionada la palabra toldot, que le da título a una de las porciones también de la Torá. Esta palabra toledá es familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen. Es decir, hermanos y hermanas, y todos los que me están escuchando, cuando la Torá habla de personajes, en el rol que les toca jugar, de hecho que jugaron en un momento dado de la historia, no solamente está hablando de un individuo, de esa flecha, digamos, local que tuvimos al principio, en esta lámina anterior, sino que está hablando de toda una representatividad que no termina con la muerte física de estas personas, sino que trasciende a generación tras generación, sea para bien o sea para mal, sea para la derecha o sea para la izquierda. Y eso tenemos que entenderlo y que verlo y que percibirlo. Porque de hecho cuando nosotros hacemos este análisis muy rápido, vemos esa condición. Y siempre está familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden, origen, con todo lo que esto viene determinando. Ahora, dentro de esto surgen las preguntas, porque viendo por lo menos lo que utilizaron los que hicieron las versiones, en el caso del capítulo 36, versículo 1, utilizando la versión o la palabra descendientes, pudiéramos preguntar si son descendientes, ¿quiénes son? Pero si utilizamos la palabra Toledá o se traduce como parte de la historia, podemos decir que la pregunta sería, ¿qué hicieron? Y las dos tienen una connotación y están apropiadas para todo el contexto. Es decir, yo puedo formular muchas más preguntas de las que estas dos pudieran tener. ¿Qué hicieron sus descendientes o quiénes son esos descendientes? Y la misma palabra me recuerda en Mateo capítulo 7, versículo 16, que por sus frutos, por sus actos, los vamos a reconocer quiénes son, y por sus actos obviamente sabemos qué hicieron o qué hacen. Dice, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por eso es que cuando al principio colocamos esas dos imágenes, el Padre quizás no nos va a preguntar qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. Porque como Yehoshua inquirió sobre este joven y fue más allá, la pregunta es, por encima de nuestro deseo y por encima aún de lo que conocemos nosotros, ¿qué estás haciendo tú por ello? Porque esto es lo que está determinado con este versículo. Por sus frutos los reconoceréis. Y los frutos son evidencias, son actos, no son deseos, no son conocimientos, no son buenas intenciones. Esta es la gran diferencia entre una religión y una convicción. Esta es la gran diferencia entre algo que está enmarcado dentro del sistema religioso y algo que está incluido, insertado hasta los tuétanos en una cultura. Porque es lo que hacemos, es lo que vivimos. Y eso, hermanos y hermanas, marca una gran diferencia entre Jacob y Esaú. Obviamente hay una gran diferencia. Y salieron del mismo vientre. No solo salieron del mismo vientre, sino que eran gemelos, con toda la connotación biológica que eso tiene. Esaú y Jacob, como descendientes de Isaac, pero una vez salieron, evidenciaron el distanciamiento que habían tenido dentro del vientre de su madre.
se distanciaron. El origen era en Isaac. El vínculo era muy fuerte porque ellos eran hermanos. Pero lo que marcó la diferencia fueron sus actos. Esto lo sabemos nosotros. Y esto tiene una cronología de mucha lógica. El asunto es que esto se va a revertir, de hecho se está revirtiendo. Porque dentro de todo esto, Adonai ha querido que sea así. Porque si hablamos de un origen, pudiéramos decir que el origen físico o fisiológico obviamente fue Isaac, pero dentro de todo ello estaba nuestro padre. Esa condición de origen, estando arriba nuestro padre, me permite a mí decir, porque él no cambia, él es inmutable, que esa condición de origen celestial nos atañe a nosotros. Porque si yo no lo coloco, yo pudiera decir Isaac y Esaú murieron y ya se acabó. Pero están insertos dentro de un plan rector celestial mucho más arriba. Con esto, hermanos y hermanas, este proceso se va a revertir. Vamos a tener un proceso inverso. Y en vez de tener un distanciamiento, vamos a unirnos. Con esto no estoy diciendo yo que vamos a tratar de unir a Esaú y a Jacob, porque esa historia ya está escrita. Y el profeta Agdías es categórico, entre otras escrituras. Pero me estoy refiriendo a ese Esaú y a ese Jacob que vive en cada uno de nosotros. A ese es el que me estoy refiriendo. Y eso sí lo podemos revertir nosotros. Porque obviamente, si vemos parte de la historia, en los hijos de Jacob revirtieron esa condición de distanciamiento que había entre hermanos. ¿Y cuánto costó? Vamos a empezar ese estudio la semana que viene. Porque hubo una figura maravillosa en Yosef, que evidenció en su carne, en toda su condición de hombre, el costo de lo que significa unir eso que estaba distanciado, esa hermandad que estaba distanciada. Obviamente, nosotros como pueblo disperso que estamos distanciados, también tenemos que cumplir con ese proceso inverso. Y por eso en cada Kabbalah Shabbat, ese pan cuando nuestros líderes, nuestros pastores lo unen, para nosotros es tremendamente significante porque yo me tengo que sentir protagonista de ese hecho. Ese es el acto inverso de lo que pasó con Esaú y Jacob. Y eso es mucho más que deseo, debe ser mucho más que conocimiento, sino tiene que cumplirse en una acción. Yo tengo que anhelar y que evidenciar más que dentro del plano natural delante de nuestras autoridades, sino delante de la autoridad suprema, que yo quiero eliminar ese distanciamiento. De hecho, el discurso del Mashiach fue ese. Él vino a eliminar todo a esa pared que nos separaba. Y es el que pone esa condición de unirnos, esa palabra ejad, que muchas veces pudiera esquematizar como una frase de alguna promoción, debe ser nuestra vida. Y debemos abogar que nuestros sacrificios se conviertan, que realmente todo nuestro esfuerzo vaya en pro a tener esos actos, porque al fin y al cabo son los que nos van a distinguir. Por sus frutos los conoceréis. No por lo que saben, no por lo que conocen, no por lo que anhelan, sino por lo que hacen. Y eso sí guarda una relación o una diferencia muy grande entre un bando y el otro. Dentro del esquema que estamos estudiando, la humildad, Ramjal, parafraseando un poco porque esto no es el texto completo que lo dice, parafraseando un poco a Ramjal refiriéndose a la humildad, él dice, la virtud de la humildad es muy difícil de adquirir. De hecho, cuando vemos esa escalera de ascenso espiritual,
la humildad está colocada en la cima. Lo único que lo supera es el temor a Hashem, más nada. Y cuando estudiamos también, la cuenta del hombre está en un nivel altísimo, porque hay que pasar por una serie de etapas para llegar a la humildad. Y dice Ramjal, Rabbi Moshe Luzzatto, que la humildad es muy difícil de adquirir, puesto que es el resultado de un amplio proceso. Con esto la humildad entonces no viene varita mágica, no es un abrir y cerrar de ojos, sino que es el resultado de un proceso que es amplio, que es profundo, un amplio proceso de refinamiento previo de carácter. Ahora, si nosotros aplicamos esto a los dos personajes que estamos estudiando en esta mañana, ¿quién creen ustedes que fue procesado más? ¿Qué historia nos relata la Torá? Todo el amplio proceso que pasó Jacob desde que salió del vientre de su mamá, cómo fue su vida delante de su padre, cómo fue sacado, perseguido prácticamente, llevado a Padán Aram, cómo fue la condición con su suegro Labán, cómo regresó, cómo todo esto es un proceso. ¿Y qué resultado entonces de ese amplio proceso surge en Jacob? Obviamente una humildad tremenda, la cual fue coronada ya al final, cuando él se estaba preparando para enfrentarse con su mismo hermano y se enfrentó fue con el propio Hashem. Y le dijo, hay algo que todavía te falta, y ¡pum!, le mandó el llamado ángel o el malach. Pero yo no veo en Esaú ese mismo proceso. Y surgen las preguntas entonces. Y obviamente los resultados son más que evidentes. La humildad por un lado y la soberbia, el poder, el creerme el todopoderoso, el invulnerable por parte de Saúl. Entonces, ¿qué estamos alimentando nosotros en nuestro interior? Porque si nosotros realmente no queremos aceptar ese amplio proceso que dice Ramjal, difícilmente vamos a llegar a ese nivel de exigencia que nos demanda el Padre para todos. Ese es el precio que hay que pagar en todo caso. Miren, nuestro Padre es el rector del universo y Él lo crea todo. Pero Él conforme crea, también separa. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy presente nosotros. De hecho, al principio, solamente en el cuarto versículo del primer libro de la Torá, en Génesis, Bereshit, capítulo 1, dice, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. O sea, el Padre desde un principio crea todas las cosas, pero también las separa. También hace la distinción entre una cosa y la otra. Y eso, yo no estoy hablando de algo nuevo, pero quiero recalcar mucho esto, porque la misma naturaleza o el mismo principio está operando en Esaú y en Jacob, o en Jacob y Esaú. El mismo principio está operando en la creación, igual, de la misma manera, entre la oscuridad y las tinieblas, y ambos, todo fue creado por el Padre. Ahora, nosotros estamos haciendo lo mismo. Si tenemos un Jacob y un Esaú, nosotros estamos marcando una diferencia, estamos marcando una división entre lo que le permitimos a uno y lo que permitimos al otro en nuestra vida. Porque ese es el problema, ese es el asunto. Que yo debo conocer que mi existencia, que yo no puedo separar, por ejemplo, los sentimientos
de las decisiones que yo puedo tomar, van a estar influenciando. Ahora, ¿qué tanta fuerza tengo yo para separar eso, sabiendo que mi naturaleza es humana y está llena de sentimientos? ¿Qué tanta fuerza, cuánta condición tengo de aplicar este principio de separación? Porque eso va a ser determinante para nuestra vida. Y aún a sabiendas que hay un alma que desea, hay un cuerpo que quiere satisfacerse, hay un Neshama, hay un Jacob que es necesario que emerja, que reine, pero que tiene que pasar un proceso. Porque el otro camino es muy fácil, es muy sencillo. Pero el camino de Jacob es lento, es de esfuerzo. Porque la humildad no se va a lograr así tan rápido. Cuando contrastamos este Génesis 1 al 4, donde hay la creación y la división de la luz y la oscuridad, y vemos en Mateo capítulo 25, 32 al 33, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y todas las naciones fueron creadas por el Padre. Y delante de él serán reunidas todas. Pero, dice, y los apartará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces esa condición del cual emana como una naturaleza celestial de unión y una división necesaria, tenemos que tenerla nosotros también presente. Y dentro de esa condición de descendencia, del rol protagónico que tiene el peso profético, es lo que nos identifica dentro de nuestra genética espiritual, de dónde venimos, a qué grupo pertenecemos. Dentro del grupo de Jacob van a haber elementos que puedan apuntar a la desunión para irnos del otro lado. Por ejemplo, cada uno de nosotros anhelamos la unión con nuestra pareja, con nuestras familias, la familia dentro del techo del hogar y la familia espiritual, acá en nuestra comunidad, en nuestra Keilah, justo de las naciones, en el caso nuestro. Y más allá de ello anhelamos la unión con nuestra gran familia, con nuestro pueblo Israel. Pero debemos estar conscientes que hay algo que atenta a esa unión. Y hay dos cosas que vemos en este relato, en el capítulo 36 del libro de Génesis, dentro de esta parasha, que nos puede ayudar a alertarnos de esos dos elementos que no son los únicos. En primer lugar, la obediencia, la fidelidad a Hashem. En cuanto nosotros seamos más obedientes, más fieles a sus principios, a sus mandatos, a hacer su voluntad, en esa misma medida nosotros estamos fomentando la unión. Estamos consolidando todo un quehacer y de alguna manera nos estamos haciendo más fuertes, más invulnerables a todos los dardos de aquellos que intentan desunir. Dice Génesis 36:2, Esaú había tomado sus mujeres de entre las hijas de Canaán. ¿Eso estaba dentro de la obediencia del padre? Y fíjense cómo empezó a actuar Esaú, de espaldas a un mandato que se había proferido, en este caso en Génesis 28:1, donde dice, así pues Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Por lo tanto, había una condición que obedecer. Y vemos en la vida de Esaú que no le importó esa condición. Punto número 1. Tenemos otro elemento que es cómo vemos las cosas. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué visión tenemos todos nosotros
delante del panorama que el Padre mismo nos ofrece, sea el panorama natural, normal, que ven nuestros ojos físicos, o el plano espiritual, que obviamente son percibidos con nuestros sentidos espirituales. Y cuando revisamos también el mismo capítulo 36, vemos una visión en Esaú que realmente sabe lo que estaba en su interior. Una visión totalmente material. Y dice esta versión, el 36, 6, 8 de Génesis, y tomó Esaú a sus mujeres, esas mujeres que había seleccionado de espaldas al mandato del padre, a sus hijos, e hijas, y todas las personas de su casa, sus rebaños, y todos sus animales, y todos los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra a causa de Jacob, su hermano. Y se separó. Pero esa separación estaba enmarcada dentro de una visión material. Dice, porque los bienes de ellos eran demasiados para habitar juntos, y la tierra de su peregrinación no los podía sostener a causa de sus ganados. Así que Esaú habitó en el monte de Seir, y dice Esaú es Edom. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que es Edom. Ahora, colóquese usted en un contexto familiar, que tenga usted un hermano. ¿Qué es lo más natural, lo que más pudiera afianzar los lazos de hermandad? Vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a unirnos. Yo no me voy a ir por otro lado, porque el día que tú estés necesitado, yo te voy a dar el auxilio. Y al revés, el día que yo estoy necesitado, yo estoy seguro que tú me vas a dar el auxilio. Pero no nos vamos a separar. Yo vivo al fondo de mis hermanas. Ellas viven en la calle San Mateo y ella vive en La Corte y yo en San Mateo. Y a veces se va la electricidad en mi casa y a veces el circuito es diferente, allá no se va. Y ellos me pasan un cablecito y me alimento. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy desunido con eso? Eso es por poner un ejemplo. Porque los bienes de ellos eran demasiado para habitar juntos y la tierra de su peregrinación no los podía sostener a causa de su ganado y cada quien cogió por su lado. Lo que estaba pasando es la evidencia de una división interna que había sido concebida así desde el principio. Eso simplemente es la evidencia de una separación. Pero eso atenta contra esa unión. Entonces tenemos qué tanto estamos obedeciendo al Padre para alimentar, entre otras cosas, esa visión. ¿Y qué tanto esa misma visión estará amparada en cuestiones materiales? Y que obviamente, dependiendo de mi actitud, voy a alimentar una unión, voy a fortificar o fortalecer ese ejad o voy a debilitarla. Mateo 19, 21 dice, Josué muy claro, y ya que quieres ser perfecto, ya que anhelas un nivel superior, anda y vende tus posiciones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Él está diciendo, cambia tu visión. Por encima de lo que si tú obedezcas no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, perfecto. Pero si quieres elevarte a la perfección, actúa como tal. Y rompe esa condición, esa visión, ven y sígueme. Con esto lo que pretendemos ver es el contraste fuerte que hay entre Esaú y Jacob. Porque a veces, hermanos, no lo vemos en la vida real. En el día a día no lo vemos tan claro como nos lo muestra la Torá. En el quehacer del diario, del intercambio en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en casas de estudios, etcétera, en el intercambio en nuestras casas con nuestros hijos, cuando estudiamos en todo, a veces no vemos con claridad dónde está Jacob y dónde está Esaú. A veces no vemos con claridad si estamos decidiendo por uno o por el otro, sino simplemente después vienen los resultados. Y Abdías lo decretó muy
muy, pero muy tajante, muy fuerte. ¿Quiénes fueron los primeros que estaban organizados? ¿Israel o Edom? Porque Jacob es el padre de una nación llamado Israel, pero Esaú es el padre de otra nación llamado Edom, los edomitas o los idumitas. ¿Qué garantía ofrece una organización? Cuando vemos en Génesis 36:19, estos son los hijos de Esaú o Esaf, y dice, y estos son los jefes, él es Edom. Hay unas versiones que dicen, no dicen jefes, sino dicen los jeques. ¿A qué se está refiriendo ello? Obviamente, aunque que los primeros que se organizaron en ese sentido no fue Israel, fue el enemigo de Israel. Porque si está hablando de una jefatura, está hablando de toda una organización donde hay una autoridad. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, la misma Torah dice en el capítulo 36 que ellos se organizaron, tuvieron reyes antes que Israel. Por lo tanto, podemos entender muchas cosas de acá, pero para mí dos cosas determinantes. En primer lugar, que no necesariamente la autoridad es buena para dar buenos resultados. Va a depender de en qué sistema nosotros de organización estamos obedeciendo. Y en segundo lugar, el enemigo no juega. El enemigo está organizado. En primer lugar, pretender tener una organización, tener las cosas en prioridad y todo esto, no garantiza el éxito de cualquier misión. Lo que garantiza es tener organización bajo un plan dirigido por el Eterno, eso sí. Y en segundo lugar, ver que nuestro enemigo, incluso en este caso, nos estaba llevando a la delantera en cuanto a respetar un principio de autoridad, de organización. Dice Efesios 6:12 al 18, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y podemos jactarnos de decir, bueno, yo sigo al Eterno, yo tengo su protección y podemos tener esa convicción. Pero también tenemos que tener presente esta condición. Porque la lucha que vamos a tener o que estamos teniendo ya no es contra cualquiera. Es contra toda una organización que sabe, que tiene conciencia que su prioridad de él es derribar, dividir, fragmentar. Y esa lucha comienza aquí dentro. Así como una vez Rivka sintió en su vientre que había esa lucha interna. Desde ese punto de vista, todos somos Rebeca en un momento dado. Y podemos tener esa lucha. Y quizás esa angustia también. ¿Qué pasa con esto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a mí cuando estaba leyendo todo lo que es Esaú y toda la historia, todos los que son, claro, no lo vamos a poder ver por cuestiones de tiempo todo esto, todo lo que dicen los profetas de lo que pasó con Esaú, cómo lo hizo, yo veo este retrato completico. Y lo que pudiera entonces angustiarnos es
oye, nosotros no estamos haciendo nada, o estamos haciendo poco contra un enemigo que está seriamente organizado. Y el mismo Efesios en el capítulo 6, verso 13 dice, por tanto, por tener esa consideración, por revisar este tamaño de organización, tienen que tomar previsiones. Dice, tomad la armadura completa de Adonai, no parte de la armadura, sino toda completa, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Y esa condición de adversidad se puede vestir de cualquier manera. Es allí la importancia de dejar una visión material por un lado y tener una visión espiritual para ver con qué o a qué nos estamos enfrentando y en qué momento. Esa es la advertencia, la realidad o la verdad entre Jacob y Esaú. Estad pues firmes, lo vuelvo a repetir, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el verso 16, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Adonai. Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia, súplica y por todos los santos. Esa es una condición de esfuerzo, hermanos, de esfuerzo sostenido. No es una condición que hoy oro fervientemente, hoy casi que llegué a un nivel espiritual altísimo, pero mañana estoy en el piso. Es una cuestión de continuidad, de darle fuerza a todo esto. ¿Qué resultado trajo en el enemigo, en Esaú? Y ustedes leyeron toda la cantidad de autoridades que estaban allí, de jefes, de jeques, como lo dice, que el enemigo está dentro, no está afuera. El enemigo está dentro. Génesis 36, 12 dice, Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dijo, y le dio a luz a Amalec. Y estos son los hijos de Adá, mujer de Esaú. Investigando, leyendo un poco de todas estas cosas, muchos opinan de que Edom ya no está. Y en cierto modo es cierto. Como pueblo ya dejaron de ser. Pero el espíritu de maldad de Edom está presente en Amalek. Porque la misma palabra lo dice, que cada generación tendrá un Amalek. Por lo tanto, considerar la desaparición física de Edom, es verdad, no están, no hay vestigios, lo que hay son ruinas. Pero en el plano espiritual hay Amaleks de turnos. Y que cada uno de nosotros tiene que estar percibido de ello. Porque lo que quiere es división, lo que quiere es resquebrajar todas las bases que tenemos. De la unión entre Elifaz y Timná nació Amalek como uno de los jeques, cuyos descendientes se convertirían en los enemigos más importantes para Israel en todas las generaciones hasta la actual. Porque muere uno y se levanta otro. Eso está profetizado. Muere uno y se levanta otro. Con lo cual, si lo vemos desde el punto de vista interno, uno puede estar satisfecho en un momento dado porque dice, vencí a este Amalek que de repente lo tenía dentro de mí. Y ya como que baja uno la guardia. No, se murió ese pero surge el otro. Y se muere ese y surge otro. Y esa es nuestra batalla, nuestra lucha en el vientre entre Jacob y Esaú. Igualito. Yo quiero, hermanos, que veamos esos principios
porque eso es lo que nos liga. Cuando el Padre está diciendo de generación en generación, cuando el Padre describe la genealogía tanto de uno como del otro, lo que está diciendo, ustedes van a vivir lo mismo que se está viviendo históricamente dentro de este relato. Es lo mismo, es la misma condición. Y lejos de yo aspirar, que es bueno, a describir qué es el significado de cada nombre, rarísimo en hebreo y todo esto, lo que queremos es revisar qué hay detrás de todo eso. Simplemente es una advertencia del tamaño descomunal. Eso es lo que es. La descripción de generaciones que que nos van a decir de qué lado de la acera estamos, si es desde la izquierda o es de la derecha. ¿Cómo lo vamos a definir? Repito, no con nuestros deseos, no es con nuestros conocimientos, sino con nuestros actos. Evidencia de lo que somos realmente. Eso es lo que es, no es más nada. Como Amalek es descendiente directo de Esaú, está incluido en el precepto que dice, no habrás de despreciar a un edomí. Y esto llama mucho la atención, porque el Padre, no sé si ustedes recuerdan, cuando Moisés pretendió pasar por esa región, le advirtió, le dice, no te vas a meter con ellos, porque recuerda que él es tu hermano. ¿Y qué pasó? No se metieron los hebreos con ellos, pero del otro lado lo que tuvieron fue piedras, por llamarlo de alguna manera. Y aún teniendo la protección o el reconocimiento del Padre Celestial, en cuanto a ver a Esaú como hermano de Jacob, ver a Edom como hermano de Israel, él no lo respetó. Dice, no habrás de despreciar a un edomí, pero sabiendo que él atacó al pueblo de Israel cobardemente por la retaguardia, la Torá destaca la necesidad de deshacerse de ese pueblo. Y Abdías surge en un momento dado de la historia, 500 años antes del Mashiach, y dijo algo sorprendente. Algo sorprendente. Pero no solo la destrucción de un pueblo, algo sorprendente porque puede ser la destrucción de nosotros mismos si tomamos ese camino. Éxodo 17:16 dice, el Eterno lo ha jurado. El Eterno hará guerra contra Amalek de generación en generación. Por lo tanto, esto ha sido recurrente todas las generaciones. Y todas las generaciones el Eterno habrá guerra. Y en nosotros debe tener un aliado para ellos. Evidencia de desobedecer y de mantener la unidad. O desobedecemos o mantenemos la unidad. Vamos a ver dos cosas dados a ese enfrentamiento, a esa batalla, que evidencian estas dos condiciones. Cuando obedecemos, cuando desobedecemos o cuando obedecemos para mantener la unidad. Y aquí hay dos, yo no sé si le estoy dando bien a esto. En Números 14, versículo 43 al 45 dice, porque la Amalecita de Amalek y el cananeo están esperando allí contra vosotros, y caeréis a espada, por cuanto os volvisteis de seguir a Adonai. ¿Cuándo pasó esto? ¿Se acuerdan? Luego del regreso del informe de los espías y todo esto, que rindieron ante Moisés, aquellas 10 personas que fueron contra 2, el veredicto de lo que vieron en la tierra de Canaán, y le dice como advertencia, porque ellos querían ir a atacarlos. Pues yo me voy a llenar de fortaleza, nosotros sí podemos con ellos y tal. No, espérate. El amalecita y el cananeo están esperando allí contra vosotros, le advierte. Y vas a caer a espada, por cuanto volvisteis de seguir a Adonai. Os volvisteis de seguir a Adonai. Y le dice, ojo, Adonai no estará con vosotros. ¿Qué fue lo que hicieron ellos?
desobedecieron. Este es el primer enfrentamiento, si se quiere, histórico entre Edom, o vale decir, entre Esaú en Amalek contra el pueblo que estaba en plena gestación. Sin embargo, se empecinaron a subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Adonai ni Moisés se movieron de en medio del campamento. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. ¿Qué pasó? Desobedecieron en ese primer enfrentamiento. Pero hay un segundo enfrentamiento que es todo lo contrario, que también la Torá lo narra, y está en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16, y también es contra el mismo enemigo. Y él dice, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Fíjense, totalmente diferente la condición. Es el mismo enemigo, pero es otra actitud. Vas a tener una estrategia, vas a escoger varones y esta vez sí vas a tener la autorización de luchar contra ese enemigo. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Adonai estará en mi mano, es decir, tengo el respaldo del Padre. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra ese mismo enemigo. Y dice, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba los brazos, vencía a Amalek. Entonces, la cuestión de la lucha de quién vence está evidenciada en un quehacer, no en un pensamiento, hermanos, otra vez. Lo que nos está evidenciando que nosotros vamos a poder estar venciendo, vamos a representar genuinamente lo que queremos, a lo que queremos representar es por nuestros actos. No porque yo lo deseo, porque yo lo conozco, etcétera, sino por lo que hago. Y mientras estaban con los brazos en alto, vencía a Israel, pero cuando bajaban los brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se las pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos uno por el otro lado, y así tuvo firmeza en los brazos hasta que se puso el sol. Y Josué, entonces los resultados, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dijo Adonai a Moisés, escribe esto como recordatorio en un rollo. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué el Padre quiso que Moisés escribiera esto precisamente como un recordatorio para nosotros en un rollo? Y dice, y ponlo en conocimiento de Josué, yo borraré del todo la memoria de Amalek debajo de los cielos. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi, porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Adonai, Adonai tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ese es el otro resultado de la otra batalla. Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta primera batalla y cuáles son los elementos de esta segunda batalla contra el mismo enemigo? Son las cosas que nosotros tenemos que revisar para ver nuestra propia historia, nuestro propio quehacer. Porque si Amalek de generación en generación está en la misma condición, no hay una diferencia tangible en cuanto a la actitud que nosotros debemos tomar para enfrentar esa condición. Se vista como se vista, hermanos. Elohim entonces permitió que los descendientes de Esaú fundaran muchos países. Se habla de 120 países, porque era parte de lo prometido en la bendición que el propio Isaac le profirió a ese hijo. Esaú tenía dos méritos importantes. Se dice que honró a su padre y respetó el territorio de su hermano Jacob en parte. Por esto su civilización pudo haber permanecido y crecido y llegar a un gran imperio, el imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por el de los descendientes de Jacob. ¿Y dónde están los descendientes de Jacob? Ya va. Voy a tomar agua.
Borren eso, por favor. Empecemos otra vez. Pero finalmente, como hemos dicho antes, su reinado será reemplazado por el de los descendientes de Jacob. ¿Y dónde están los descendientes de Jacob? Así es. Despiertos. Ese es el remanente, hermano. Es todo esto. Mateo 19:30 otra vez, pero muchos primeros serán postreros y de los postreros serán primeros. Ponga la atención en esta media hora que falta. Abdías, para que vea el cumplimiento de esta profecía en nosotros. Ponga la atención. Edom es conocido también como Idumea, que viene del asirio Udumí. Significa literalmente rojo. Se aplica al color rojo de las lentejas de Jacob, que Jacob le dio a tomar a Esaú, su hermano, a cambio de su primogenitura. Pero también en esas tierras que bajan a la parte del sur, al sur del Mar Muerto, también recibe ese nombre porque a la arenisca roja y todo el ambiente que está allí es prominentemente roja o anaranjada en toda su topografía. Vamos a ver unas fotografías un poquito más adelante. Aquí está lo que es el asentamiento de Petra, que está en lo que es Jordania, y fue la capital de esa tierra de Edom, que viene de Saúl como tierra. La Biblia, o en la Biblia, se habla de tres nombres, como Seir en Josué 24:4, Bosra en Isaías 63:1, hay una bien interesante profecía ahí en el 63:1 que atañe al Mashiach, y Selah en 2 Reyes 14:7, que son las referencias de la tierra y la capital de Edom. Hoy día, Selah se conoce mejor como Petra. Hoy día. Se han hecho unas películas ahí, y los que han visto la historia o la saga esta de Indiana Jones, se puede ver en mucho detalle lo que hay allí. Esto, cuando empecé a estudiar, me hizo, y les voy a confesar algo. Cuando nosotros seleccionamos la Haftará, colocamos Abdías antes de que empezáramos a estudiar en profundidad esto. Colocamos Abdías en la parte de Haftará de esta parashá. Y cuando estaba estudiando todo lo que pasó, lo que declara Abdías, bueno, no es el único profeta, hay 3 profetas más que declaran el final de Edom, pero Abdías lo describe con mucho detalle. Y empecé a estudiar y dice, oye, pero es que este profeta era el que encajaba perfectamente en la Haftará de esta porción. Y ya la habíamos colocado, porque hay que colocarla antes del estudio. Y yo subo y veo si que ya está Abdías aquí. O sea, el padre colocó a Abdías sin saber lo que íbamos a estudiar luego. Y a mí me sorprendió tanto. Y yo decía, bueno, Señor, gracias por darnos la luz antes de. En Abdías hay 5 elementos que destacar. Yo no voy a hacer un estudio porque no me da chance de Abdías, pero vale la pena hacerlo un día. Pero hay 5 cosas elementales que quería responder con respecto al final de Edom, que nos atañe a nosotros por ambos lados. Yo lo voy a decir. Por el lado bueno de la bendición, porque es el final de nuestro enemigo, pero por el lado malo, porque si nosotros nos vamos a esa izquierda, a esa condición, a ese bando, vamos a ser parte de esa exterminación.
Entonces vale decir, es como una advertencia bien, pero bien fuerte, pero también como un aliento. Y de allí entonces, soberbia, traición, violencia, justicia y finalmente restauración son los elementos que para mí están coronando estos 21 capítulos, 21 versículos del único capítulo del profeta. Veamos. Esto que está acá es un dibujo basado en la topografía actual de la región que vimos al sur del Mar Muerto, de lo que pudo haber sido la ciudad de Petra y con él el reinado o donde se estuvo concentrado todo lo que es Edom. Y la condición física o topográfica de esas tierras es que está rodeado de montañas, pero montañas rocosas, fuertes en la cima. Empezamos a leer Abdías en los 4 primeros versículos y dice, así dice Adonai a Edom. Hemos oído un mensaje de parte de Adonai. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos a combatir contra él. He aquí te empeñes contra las naciones. Serás despreciado en gran manera. Y dice el verso 3 del capítulo 1, o del único capítulo de Abdías, la soberbia de tu corazón te sedujo. Porque habitas en rocas escarpadas, en la altura de tu morada piensas, y fíjense qué tremenda evidencia de soberbia, ¿quién me derribará por tierra? Yo soy invulnerable. Aunque te eleves, dice, como el águila, y entre las estrellas pongas tu nido, y aquí te derribaré, dice Adonai. Hermano, si no me alcanzó, pero métase por internet y vea las imágenes actual de lo que es esta tierra, y va a ver casi literalmente como nidos, porque son los huecos que están colocados allí. De hecho, allí tenemos una imagen, es una fotografía real, actual de lo que es Petra. Y fíjense el color que tiene esto, fíjense en las rocas que tiene esto, fíjense en la fortaleza que puede ser imagen de cualquier entidad bancaria o de seguro que apoya su imagen en una fortaleza. Eso puede ser un buen mensaje. Y esto, esa estructura que se ve allí, que ha salido en muchas películas, está esculpida prácticamente en la roca. Y ha sido tan fuerte desde el punto de vista físico que ha permanecido durante siglos en un ambiente tan hostil como es el ambiente desértico. ¿Y por qué ha sobrevivido a ello? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, digamos, científico, pueden tener muchas respuestas a esto. Pero para mí es simplemente una evidencia para que de generación en generación veamos cumplida esta profecía. Yo les invito a que sigan, porque hay mucha información valiosa, y vean todo lo que pasó históricamente con Edom, y qué es lo que dice cada profeta, 4 profetas, Isaías, Abdías, Ezequiel y otro más, y vean evidencias delante de nuestros ojos, aún ahorita con la tecnología actual, y se va a ver simplemente esto. Esa soberbia es aniquilada, derribada por Adonai. Traición por traición. Edom traicionó a Israel. Y Edom también fue traicionado. Edom hizo un pacto con Israel y ayudarlo como hermano, de reconocerlo y tal. Y no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Más bien aupó al enemigo para que derribara a Israel.
Dice Abdías 1, 5 al 8, si vinieran contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarían mesuradamente? La otra versión, que no sé si ustedes se dieron cuenta que estaba en pantalla, lo dice más claramente. Dice, voy a terminar de leer, si vinieron a ti vendimiadores, no dejarían rebusco. Ay de Saúl destruido, ha sido requisado hasta lo último, sus más escondidos tesoros han sido saqueados. Y vean fotografías por internet y van a ver esto, un saqueo, no hay nada, solamente roca roja, anaranjada. Y la palabra es tan clara y tan contundente y coloca un ejemplo que cuando el ladrón llega a una casa, generalmente se lleva lo más importante, lo que es de más valor. Casi nunca no deja nada, siempre se lleva algo o deja algo, por lo que sea. En el caso de esta profecía, para Edom, le está diciendo, no van a dejar nada, se van a llevar todo. Y compara esto también contra esa condición de vendimiadores. El que está recogiendo las uvas, oye, es muy difícil que no se le caiga ninguna y todo esto. En el caso de la destrucción de Edom, no van a dejar nada, ni siquiera lo que se caen, todo se lo van a llevar. Ese es el tamaño de la profecía que Abdías está colocando para el pueblo de Edom. Y uno puede decir, Baruch Hashem, este es el enemigo, pero hermanos, cuidado. Cuidado, porque si vemos esta visión interna, que Saúl puede estar dentro de nosotros, y nosotros estamos jugando, coqueteando con eso, esa advertencia se puede convertir, y el Señor nos ampare y nos ayude a alejarnos de eso, de nuestra propia realidad. Y dice, tus aliados te han empujado a las fronteras, tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tenderán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. ¿Acaso en aquel día, dice Adonai, no he de destruir a Edom, de Edom la sabiduría y del monte de Saúl la inteligencia? O sea, se colocó tan obstinado, tan obstuso, que no pudo ver más allá de lo que su ambición y su soberbia le permitía ver, nada más. La otra, violencia. Dice Abdías 1:9 al 14, se acobardarán tus valientes, oh Temán, y se extinguirán los varones del monte de Saúl a causa de la enconada violencia en contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Después de la deportación de Babilonia, Edom ya se dejó de nombrar. No hay nada, sino estas ruinas que vemos. Pero está el espíritu de Amalek, del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra le dice que de generación a generación tendrá una batalla contra él. Aquel día te pusiste del bando contrario, el día en que los extranjeros capturaron su ejército y los de la tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. No se colocó del bando de su hermano, se colocó del bando del enemigo. Es más, no fue que le dio la espalda a Jerusalén, a Israel. Apoyó al enemigo para destruir a Israel. Eso fue lo que hizo Edom. Y dice, y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú eras uno de ellos, uno de los enemigos de Israel. No recrees tu vista en el día de tu hermano, en el día de tu calamidad, ni te alegres a costa de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Cuando Israel era prácticamente exterminada, que toda la condición apuntaba pues a lo que pasó en esta última parte de toda la dispersión por Babilonia y todo esto. Ellos estaban muy felices y estaban apoyando al enemigo.
Dice, ni te jactes en el día de su angustia, ni entres en la puerta de mi pueblo en el día de su infortunio, ni disfrutes de su desgracia en el día de su infortunio, ni eches manos a sus bienes en el día de su infortunio, ni aguardes en las encrucijadas para asesinar a sus fugitivos, ni entregues a sus supervivientes en el día de la angustia. Eso hizo Edom. ¿Qué estaba destinado para ellos? Destrucción. Luego viene la segunda parte de la profecía de Abdías, que comienza la justicia celestial sobre tremenda injusticia humana. Y fíjense que esta versión lo dice de esta forma. Abdías 1, al 15 al 16. Porque cercano está el día de Adonai para todas las naciones. Conforme hiciste, así se te hará. Tus hechos caerán sobre tu propia cabeza. Como bebisteis en mi santo monte, así todas las naciones beberán por turno. Sí, beberán y apurarán, y serán como si nunca hubieran sido. Y dice la parte final, que es la parte de restauración. Los últimos versículos de este único capítulo de Abdías, unos 17 al 21. Pero en el monte de Sión quedará un remanente. Mientras en Edom se destruyó todo, no quedó nada. En la parte de nuestro pueblo Israel hubo también destrucción, pero siempre el Padre se reserva un remanente. En el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será hojarasca que arderá hasta consumirse. Y no quedará nadie en la casa de Saúl, porque Adonai lo ha dicho. Y comienza a decir acá la profecía de Abdías, unos sitios en la geografía de este próximo oriente o del oriente próximo, en el cual muchos con buen sustento han dicho que nos conecta directamente a nosotros los de Sefarat. Dice, los del Negev poseerán la región montañosa de Saúl, y los de Cefalá la tierra de los filisteos. Tanto Esaú como Filistea o los palestinos quedarán fuera. Y poseerán el territorio de Efraín y el campo de Samaria. Y los de Benjamín poseerán Galaad. Y los exiliados de este ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Serecta, y los exiliados de Jerusalén, que están en Sefarad, estos que somos parte de la península ibérica y por ello todos los que estamos acá en América y nos atañe directamente a nosotros, y los exiliados de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Esto lo dice la profecía de Abdías. Y el verso 21, yo diría que es lo que no culminó la Torá por mandato del Eterno. Abdías lo culmina con broche de oro. Porque la Torá no termina con un final feliz. La Torá queda pendiente por una acción que el Padre lo dejó así muy a propósito, porque esa acción va a ser ejecutada de generación en generación. Pero su final está en el verso 21 del capítulo 1 de Abdías, donde dice, y subirán victoriosos al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Adonai. Ese es el final. De modo que está delante de nosotros, hermanos, una historia que es más que ello, entre un Jacob y un Esaú,
que marca un principio en el vientre y marca un final mucho más allá de lo local, que se dispara proféticamente de generación en generación y que nos atañe a cada uno de nosotros. Sobre todo con este versículo 21. Y subirán victoriosos al monte de Sión, ese remanente, para juzgar el monte de Saúl, y el reino entonces será de Adonai. La historia de Jacob, Esaú, determina una apertura, un inicio, pero la historia de ellos dos, como pueblo, determinan también un final. En el final, usted y yo estamos incluidos por la bendición del Padre a través de Yehoshua. Yo quiero terminar con estas dos imágenes, que está una a la derecha y una a la izquierda. Son fotografías en nuestro tiempo de esta historia. Aquí no hay dibujos, aquí no hay representaciones. Aquí simplemente hay evidencias que están allí y ambas existen. El que tenga la visa y tenga pasajes puede ir a visitar, eso sí me invita. Hay una a la derecha y una a la izquierda. Hay una llena de vida y hay una desértica. Hay una que respira libertad, redención. Hay una que respira futuro y hay una que respira muerte. Las dos están separadas unos kilómetros de distancia y están en la misma zona. Y cada una de ellas, hermanos, es simplemente la evidencia física tangible de lo que el Padre ha hecho desde el principio de los tiempos, ayudado con todas estas profecías, una de ellas la acabamos de leer. Como dice Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero estar de ese lado. Y usted también quiere estar de ese lado. Pero tenemos que hacer las cosas para estar de ese lado. Amén. Baruch Hashem, hermanos, bendiciones para todos. Y la próxima semana tendremos esta porción o la continuidad de ella en la Parashá Vaishef. Y tomen nota y esta tarde entonces nos vemos de regreso a las 3 con un estudio bien importante de la condición del Mashiach como nuestro guía. Amén. Shalom y bendiciones, hermanos. Bendiciones.